Bienvenidos, estimados amigos, a otra entrega más de nuestro querido podcast Antén, la puerta real del pasado, donde cada uno tiende a ver desde su perspectiva todo aquello que experimentó allí, a través simplemente de unas conversaciones que inspiran y unas historias que seguramente transformarán a alguien. Como siempre, con ustedes aquí, su hermano y amigo Aldrin Santiago, un corresponsal más, y hoy nos acompaña también el otro corresponsal desde el inicio, el señor Félix García Ogando. Y hoy tenemos a una persona muy especial, otra mujer que ha decidido sí aceptar el compromiso también de compartir con nosotros, con ustedes que van a escuchar la historia de nada más y nada menos que de Claudia Aquino Smester. Bienvenida, estimada amiga, acá a nuestras cabinas del estudio de Anthem Podcast. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Aldrin Ogando, por la invitación, hasta que por fin se nos dio. Ay, junta que ha dado trabajo esta, pero aquí estamos. Muy feliz de estar con ustedes y de poder contar mi pedacito de la historia. Todo el mundo tiene derecho. ¿Ogando? Sí, gracias Andy por promover este espacio, como siempre, donde nos encontramos todos los hermanos y hermanas socorristas del pasado. Bienvenida, Claudia. Eres una persona a quien tengo en un lugar muy especial en mi corazón, no solo por tu arrojo, tu empeño, tenacidad, personalidad magnética, sino por la gran persona, el gran ser humano que eres. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tú sabes que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Tengo muy buenos recuerdos de nuestra época en la Estepa de las Flores, como la llama Aldrin. Y de verdad, las enseñanzas, todo eso que compartimos y aprendimos juntos, pues se mantiene en mi corazón y es parte de mis días. Bueno, vamos a dar el inicio, como siempre digo, al génesis, a la entrada donde nace y se cría Claudia Aquino. Claudia Aquino nace en Gascue y se cría en Gascue. De hecho, sigo viviendo en Gascue, tengo 40 y tantos años aquí, que es donde radica mi familia toda la vida. Crezco entre mis hermanas y mis primos, mis padres, mis tíos y mis abuelos, con una familia súper unida. Muchos de ellos con quienes compartí también los años en Cruz Roja Dominicana. Y de hecho, ellos fueron quienes me jalaron y sembraron a mí ese pedacito de amor por el trabajo voluntario que hicimos. Una pregunta, Claudia. ¿Cuál fue que llevó a cuál? Porque aquí estamos como la hipótesis del huevo y la gallina. ¿Quién llevó a quién? Mira, porque le pregunté a Pablo, al doctor Smester, bueno, el doctor Smester, Pablo Smester, porque hay dos. Claro. Y él me dijo como que fuiste tú, ¿no? Explícanos esa situación ahí, a ver. Ok, sí. Mira, sucede que en el año 94, quienes eran mis mejores amigos y hermanos, todavía hoy lo son, uno de ellos que en paz descanse y quien es la personalidad que le da nombre a mi hijo, Oliver José. En ese entonces, mi hermano Oliver José Puello Prat. Oliver era socorrista voluntario desde hacía ya bastante tiempo en Cruz Roja Dominicana. Yo trabajaba para el Listín Diario, para la revista juvenil Listín 2000, y me asignan, estábamos enfrente, un reportaje acerca de la juventud participando como voluntaria en aquella época. Obviamente yo me acerco a Oliver, Oliver me dice, ven, hacemos el reportaje, hacemos fotos, hacen una demostración tirándose a rapel del segundo piso de Cruz Roja.
todo muy impresionante y me llamó la atención de tal manera que yo le dije a él y a el que sigue siendo al día de hoy mi amigo y hermano, Iván Gómez, ¿cómo yo puedo ser parte de esto? Este fin de semana hay un primer auxilio básico. Arranca. Nada, yo llego a mi casa, se lo comento a mis primos, a Pablo y a Bochi, y a Clara, mi hermana. Y mi papá nos dice, ustedes que están acampando con los scouts, ustedes que hacen excursiones, ustedes que se van al pico, ustedes que hacen ese curso, nunca está de más. Háganlo. Nos fuimos a hacer el curso y entre una cosa y la otra, arranca a estructurarse la unidad de emergencias médicas, la UNEM. Y vienen todos los cursos que preparan Laura Sosa, Irving Jorge, etcétera, amigos nuestros de temas de colegio y demás. O sea, que eran gente que ya conocíamos. Y decidimos integrarnos. Hacemos todos los cursos y nos quedamos. ¿Tú recuerdas quién fue ese instructor que te dio clase en ese curso de primeros auxilios? Primer auxilio básico, Dios mío. ¿De verdad? No me acuerdo. Pero si Pablo y Jochi ya tuvieron su entrevista y te contaron y se acordaron, pues fue el mismo. Yo creo que fue... Puede ser o Julio de Peña o Amado Alejandro. No fue Julio de Peña y no fue Báez tampoco. Ese primer auxilio básico fue Valverde. Fue Valverde Podestá. Viste que también las entrevistas ayudan a la memoria. Sí, definitivamente. Y te digo que no fue Julio de Peña, porque Julio de Peña incluso, aunque ya estaba trabajando con la estructuración de la UNEM y demás, fue de mi promoción de la UNEM. Yo tengo esa foto por ahí. Yo te la voy a mandar. Toda la foto que tú tengas, comienza a mandármela para ponerla dentro del contrato. Por ahí, y Julio de Peña y yo nos graduamos juntos, con Laurita, con ese grupo. O sea, nosotros fuimos esa promoción de la UNEM que hicimos todos los cursos avanzados juntos. Entonces no había forma de que él me diera un primer auxilio básico a mí. Y después nos hicimos instructores y nosotros dimos esos cursos a las siguientes promociones. Dentro de tu intro, mencionaste a alguien muy especial para Félix García Ogando también. No sé si querías dejar dicho alguna palabra acerca de esta persona, Ogando, ya que yo realmente no le conocí, pero sí vi muchas personas ligadas a él de una forma estrictamente muy sentimental con él, que fue Oliver Puello. En el ambiente juvenil y de voluntariado, liderazgo joven, no se habla de su persona. Estamos hablando de Sofía. O sea, Oliver fue un ícono y ha sido un ícono siempre. Así es. Fíjate que, bueno, mi hijo tiene su nombre. Para mí fue no solo un gran ejemplo de vida, un maravilloso ser humano, un hermano, sino una persona que me marcó en el ámbito del voluntariado. Él fue quien me despertó esa semillita en mí, la sembró ahí, sino que también en temas profesionales. O sea, Oliver fue una gran influencia a nivel profesional. Estudiamos la misma carrera, compartimos muchos proyectos juntos y gran parte de mi educación posterior y de mi superación en esos temas vino a raíz del ejemplo de Oliver y de la intervención de Oliver, inclusive, metiendo la mano para que se dieran muchas cosas en mi vida. Sí, o sea, Oliver, como tú dices, Ogando, es un ícono. Es un ícono. Ya que estamos haciendo, digamos, este mini homenaje póstumo, que se va a entender, Oliver tenía ese don, Arlen, y a nuestros ciberescuchas, de que cuando tú estabas con él, tú eras la persona más importante en ese momento para él. O sea, te hacía sentir tan especial, tan querido, tan bienvenido, que, I don't know, tú te contagiabas de él. O sea, era difícil acercarse a Oliver y no decir,
Ese es mi personaje favorito. Él hacía que todo el mundo sintiera que el universo giraba alrededor de uno. Tanta importancia le daba a los amigos, tanta importancia le daba a las relaciones interpersonales, y tanto aportaba que te dejaba huella, te marcaba. Sí. Bueno, esto es un homenaje póstumo a esa persona, socorrista, y fue de ese conglomerado ecléctico que siempre he mencionado, porque Claudia no estudia medicina. Yo no estudié No. medicina, pero Oliver tampoco. estábamos ahí. Claudia, después Así de ese curso de primeros auxilios, ¿qué continuaste haciendo? Te puedo decir, de ese curso de primeros auxilios vino el curso de rescate, vino el FOBAPE, ¿Cuál de rescate? rescate acuático y rescate, o sea, rapel y toda esa follenda, jugando. Tú hiciste todo eso. Todos los cursos. Y después entonces los cursos propios de la unidad de emergencia médica, entiéndase ALS, BTLS, ACLS, etcétera. ¿Cuál fue la experiencia dentro de esa parte en el sentido de médico, sino en la otra parte de rescate? Porque eran cursos muy exigentes a nivel físicamente. Y habían pocas mujeres también. Éramos 2 o 3. El curso de rescate para mí no fue tan difícil porque yo tenía años recorriendo montañas con mi papá y con Oliver, Iván Gómez y ese grupo. Entonces, no era algo extraño para mí, era pues darle formalidad a algo que ya nosotros veníamos haciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, con el FOBAPE, yo sufrí mucho. ¿Por qué? Yo sufrí mucho porque la caminata famosa del FOBAPE fue, yo no sé ni cómo decirle, porque no voy a decir una barbaridad por aquí. Pero wow. ¿Dónde fue primeramente? Esa caminata fue San Cristóbal, Villa Altagracia o al revés, pero fue por allá adentro. Y mi madre. Pero Ogando, tú estuviste en esa caminata, seguro. Claro que más. Claro. Bueno, fíjate, para que escuchan y entiendan, mi hermano amigo Irving Jorge Santelices me dijo cuando me vio como líder en esa expedición: Ogando, pero tú tienes madera para subir el pico. Digo, ¿qué pasa? Los que suben al pico son unos toretes. No, fíjate, el perfil de esta ruta es tan difícil, o más difícil que la del pico. Digo, tú estás jugando. Así mismo. Y los que saben de Loma han dicho lo mismo. El perfil de Villa Altagracia, San Cristóbal, Villa Altagracia, es lo duro, hermano. Sí, la verdad que sí. Yo que tenía, como te digo, años subiendo montañas, para mí fue fuerte, muy fuerte. Duraron 3 días seguramente, viernes, sábado, domingo. 3 días. La parte del viernes fue, como te digo, al final del día. Arrancamos súper tarde. Fue bajo agua. Un clima desgraciado. Mosquito por todas partes. O sea, ay no. Un clima desgraciado. Yo amo mis lomas. Un clima desgraciado, pero que es normal por ahí, porque la pluviometría de esa área es altísima. Sí, claro, pero como que era más de la cuenta. O sea, no nos estábamos esperando encontrarnos con un clima tan malo y con un trayecto tan enlodado, tan difícil, tan roca, lodo, agua chorreando. O sea, wow. ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento? Como, caramba, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy haciendo? ¿Qué te pasaba por la mente, Claudia? Me dijo a mí que me metiera en esta vaina. Así mismo. Nuevo, para agregar 2 toquecitos. Eso que dice Claudia no es mentira. Novillero, Humeadora y esa zona por ahí detrás, llovía todos los días, varias horas al día. Sí. Cuando te tocaba subir, mientras estaba lloviendo, tú dabas un paso hacia adelante y resbalabas 5 hacia atrás, si no te caías.
Pero lo otro que quiero decir es, el diseñador de esa ruta fue Alexis Batista, pero él la tenía preparada para 5 días. Era una excursión de 5 días. Nosotros la achicamos a 3, o sea, 2 y medio. Sí, o sea que ya tú puedes imaginarte lo que se sufría en la rutica. Mira, Sí. yo creo que en cierto modo eso fue como un antes y un después. Ahí se separaron los hombres de los muchachos y ahí se supo para lo que cada quien podía dar. ¿Recuerdas alguna de El las que no se rajó en esas condiciones extremas es porque estaba preparado para enfrentar cualquier cosa, que de hecho nos tocaron esas cualquier cosas ¿Tú recuerdas tiempo después. alguna de las personas que estuvieron ahí contigo en esa caminata? Que ya tuvieron esa caminata conmigo, Julio de Peña, Laura Carvajal, yo no me acuerdo si Pablo andaba en esa caminata, la verdad. Irving no andaba mi doctor. Ay, carajo. Bueno, no Oga- sé. Después que Ogando, veía fotos, Ogando, ¿tú recuerdas? jugando andaba, claro que sí, jugando Hace tanto el tiempo desastre. de esto, que bueno, creo que Coral andaba ahí. Coral andaba, cierto. Sí, Coral. Saori andaba, éramos 4 o 5 mujeres. Saori Mira, Yamashita. sí, Y hombres eran como 8 o 10. O sea, estábamos un grupito bueno, era un grupito bueno. sí, ¿Por sí. qué tú dices? Y de hecho también fue la primera edición del FOAPES, cuya caminata se hizo hacia la loma. Así es. ¿Por qué tú dices que ahí hubo un cambio de la división de un antes y después? Porque yo sé con seguridad que hubo personal de ese grupo que no resistió, que no se quedó en Cruz Roja luego de, eh, porque entendían que no estaban hechos para eso. Yo no te voy a decir que yo no sufrí y no pensé en rajarme y dije 20 veces, ¿para qué me metí en esto? Yo me voy para mi casa. Pero en mi casa, y es algo que mi papá nos inculcó no solo a mis hermanas y a mí, sino a Pablo, Boche y a mis primos. Después que usted empezó algo, usted lo termina aunque sea arrastrándose. Y yo me acuerdo que regresamos a Santo Domingo, a el local de Cruz Roja Dominicana, a las instalaciones, casi arrastrándonos. Lleno de lodo, Pero todo eso. sí, y te digo, o sea, eso era algo que en mi casa no existía. O sea, fracaso, no. Usted tiene que morir en el intento. Luego de este Entonces, curso, por eso te entonces, digo que ahí se separó un grupo de otro porque no todo el mundo se quedó. luego de este curso, entonces ya empezaste la parte del área médica. Y ya se Así es. estaba creando como dijiste anteriormente, la unidad de emergencias médicas. ¿Tú Así es. participaste en este proceso o simplemente fuiste espectador o qué pasó? Mira, al final, cuando ya se funda la UNEM, porque ese proceso lo manejaron Laura, Irving, etcétera, pues sí, yo entro a formar parte de esa primera promoción que se gradúa ya con todos los cursos que ese grupo ya tenía, eh, y con las primeras insignias que se hacen y todo. Yo me involucro de inmediato, no solo en la parte médico voluntaria, sino en la parte operacional. Yo trabajé un poco con el tema comunicaciones de la unidad y apoyamos en comunicaciones incluso Cruz Roja Dominicana en ciertos momentos de crisis. Por parte de tu carrera personal al Esteban Claro, Flores también. así es. ¿Qué te pareció ese conjunto de hoy personalidades que estaban ahí en ese momento? ¿Qué te pareció aquello como Mira, la verdad es que unidad? fue un privilegio contar con ese equipo que se dedicara en cuerpo y alma de manera voluntaria al trabajo que hicimos en ese momento. No sé
años después, yo sé que la unidad, luego de muchos de nosotros salir por temas de educación y profesionales, siguió funcionando un tiempo más, y creo que se mantuvo. Vi algo en estos días en la prensa. Sin embargo, ese grupo de profesionales que hoy día son, como tú dices, personalidades de peso en la sociedad dominicana y a nivel internacional, fue un privilegio contar con eso y ser parte de eso. Le tocará a esas personas hablar de lo que son en un futuro y se vayan acercando al podcast y pueden hablarlo, porque lo que buscamos es eso, esa transformación de personas y esas historias que valen mucho ahora. Como tenemos la web con tantas cosas, creo que llega un momento de traerle como un poquito de respiración a todo, al joven, al adulto, a todo el que pueda hablar o quiera hablar, claro está. ¿Qué haces? Sí, definitivamente. Hay que darle oportunidad porque hay muchas historias. Exacto. ¿Ahogando? Discúlpenme, a retornar un poquito hacia atrás, porque ya sabemos dónde nació y creció y se desarrolló Claudia Aquino. Pero ¿dónde estudió o dónde cursó sus primeros estudios? Ok, colegio, pues terminamos bachiller en el Colegio San Juan Tadeo, mis hermanas y yo. Y la universidad, las cosas de la vida, una historia bastante particular. Yo me inscribo en la UAS porque la carrera que yo quería estudiar, que era comunicación publicitaria, en la UAS tenía varias especializaciones con las que uno terminaba. Una en gerencia, otra en arte y otra en X. El caso es que yo, haciendo mi ciclo básico, se arma un bombardeo en la UAS. Tenía años que no pasaba. Cuando yo por fin logré salir del recinto universitario y llegar a mi casa, mi mamá, que era titular de la carrera de publicidad en APEC, me estaba esperando en la puerta con un sobre. Mira, semana que viene tienes exámenes en APEC, porque si tú sigues en la UAS, a mí me entierran. Mi mamá, en lo que yo salía de reperpero y llegaba a mi casa, yo creo que murió como 10 veces ese día. Entonces, yo estudié la carrera en APEC, me gradué en APEC y luego hice una maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales en APEC también, pero con titulación de la Universidad de Columbia. Bueno, hay un popular que dice que el tigre de barrio, cuando no está preso, lo andan buscando. Sí, en la UAS, cuando no había un lío, se estaba armando, se estaba planeando. Bueno, yo quería mi carrera ahí, pero no se dio. Terminé, como te digo, con esa doble titulación, Harvard, Columbia, por el tema de los líos, porque mi mamá dijo no, o sea, y que no, y que no, y que no. Déjamela ahogando, la Universidad Tranquila, creada en el 1538 mediante la bula papal In Apostolatus Cumminis. Pero señores, una de las mejores universidades al día de hoy. Aparentemente se quedó en el 1538 todavía. Ojalá que siga avanzando. Lo están planeando. Exactamente. Eso, desafortunadamente. Claudia, ¿qué? Dime. Profesiones. Te graduó de 4 profesiones, la que esté estudiando, tira piedra, corredor y saltavela. Así mismo. Yo me gradué el mismo día que entré. Claudia, ¿qué hace este conglomerado humano que se le puso un mote o se le puso se le creó una insignia y un nombre, UNEN? ¿Qué hacía este conglomerado humano dentro de la Estepa de las Flores? Que habían varias más, había unidad de rescate, unidad de emergencia médica. ¿Qué hacía este conglomerado humano especializado en la emergencia médica dentro de la Estepa de las Flores? Mira, ¿qué hacíamos? De todo un poco. La UNEM incluso llegó a ser fuente y origen de muchos directores de la parte médica de Cruz Roja en su momento. Yo creo que el trabajo de la UNEM en temas de apoyo médico y atención primaria
en los puntos de las emergencias. En todo Santo Domingo, en su momento fue muy valorado, fue un trabajo de mucha calidad. Participamos también con temas de colaboración en crisis y en emergencias nacionales. Incluso llegamos a ser fuente de suministros para Cruz Roja Dominicana en una época donde no había de nada. ¿Cómo así? Explícanos esa parte. Bueno, aunque obviamente las autoridades del momento se atribuyeron muchas cosas, a Cruz Roja llegaban donaciones importantes a través del trabajo que nosotros estábamos haciendo y de las relaciones que muchos de los miembros de la UNEM tenían en ese momento. Desde ambulancias, botiquines, suministros médicos, uniformes, camisetas, raciones de comida, agua, colchones para los voluntarios. ¿Ustedes hacían los contactos para esto, Claudia? Así es, así es. A través de nuestros padres, de relacionados, nos acercamos a instituciones, ya nosotros conformados como grupo, con un uniforme, con una coordinación, con una estructura, pues le dimos la fuerza y el peso que eso ameritaba y salimos a la calle a buscar. Y te digo salimos a la calle porque yo fui parte de eso. Pero por ¿Sabes, Santiago? Dime. Otra colaboración que me acaba de refrescar la memoria, Claudia, que hizo la UNEM. La UNEM instituyó en las caminatas de FOBAPE a hacer una especie de operativo médico. Así es. Con gente sencilla de esas zonas por las que pasaban. Ellos mismos dijeron que nunca habían sido vistos o evaluados por un médico. Claro, no eran médicos los muchachos todavía, pero muchos estaban ya de término. Y eran residentes y podían hacer esas evaluaciones. Exacto, y esto se instituyó a través de los primeros miembros de la UNEM que subieron a esa caminata de FOBAPES, que al final se cayó, pero después de la primera ocasión siempre se preparaba un botiquín para ayudar a esa gente sencilla de ahí, de esa loma, por ahí, de esos poblados. Entonces tú me estás diciendo Sí, que, me estás diciendo que en una... básico. Exacto, tú me estás diciendo que en una prueba final de un curso, aún así le quedaba energía a ellos para imaginársela y decir, pero también podemos hacer como, óyeme, qué nivel de altruismo, ¿eh? Qué nivel de altruismo. Mira, qué nivel de entrega, qué nivel de altruismo, qué amor por lo que estábamos haciendo. De verdad te lo digo. Ahí se estaba trabajando con amor, porque en un principio era lo único que teníamos. No teníamos nada, Aldrin. Y Iván te lo puede decir, o sea, y bueno, y tú lo sabes también, tú estuviste ahí. Llegamos a un servicio voluntario sin nada en la mano. Y como siempre recordamos, ustedes podrán ver en la foto que nos va a suministrar Claudia, unos uniformes muy bonitos, bellísimos, que eran pagos por el mismo voluntario. Voluntario, claro, por el mismo voluntario. Y te voy a decir una cosa, muy lindo el uniforme, pero más que nada práctico. ¿Por qué? Porque por un tema de higiene y por un tema de contaminación del mismo personal que está trabajando, el personal tiene que tener mangas largas y pantalones largos. Y una tela fuerte, que si estás en una situación extrema, la tela no se rasgue de una vez. Que si se mancha de sangre, de fluidos, etcétera, pues no se vea. ¿Tú recuerdas, porque eso es desagradable. ¿Tú recuerdas cuánto costaba en ese tiempo eso que ustedes se mandaron a hacer? Porque lo mandaron a hacer y se exigía. Entre el 94 y el 98 esos uniformes costaban 2.500 pesos cada uno. No. Lo cual en ese momento era un dineral.
el uniforme era la razón fundamental por la cual muchos voluntarios no se acercaron a la UNEM. A la UNEM. Tú estás Pero el relajando. uniforme tenía, 2000 como qui- te digo, esa razón de ser. No era porque era bonito, Pero eso equivale era como... protegiéndonos a nosotros. ¿Pero a cuánto equivale Entonces, eso ahora? ¿Como 5,000 o 6,000, 8,000 pesos? por ahí, Fácilmente. 3, 6 y 8, fácilmente. Claudia, no sé si es la nostalgia, en el anhelo o mi ilusión, pero el día pasado vi en las redes el uniforme de los miembros de las unidades de emergencia y como que veo un eco. ¿Qué te parece a ti? Mira, sí, yo creo que ya por fin estamos avanzando en ese sentido a nivel nacional. Se está creando la conciencia de que el personal que trabaja con temas de emergencia debe estar protegido. Esa es la única razón y origen de ese uniforme, la protección. Muy, muy cierto. Claudia, tú llegaste a participar también de los servicios que se hacían en La Lira. ¿En cuáles en cuáles actividades tú participaste? Ya mencioné conciertos. Mira, servicios en varios puntos de la ciudad, servicios voluntarios en los conciertos, eh, servicio voluntario incluso en cumbres de presidentes. Por cierto, tú estuviste en una de esas cumbres también. Yo estuve en una cumbre en donde se supone que ya tenía un servicio de, no sé, 8 horas y me quedé 3 días. ¿Qué te pareció esa experiencia? Porque yo creo que esa era la que estaba en el Aragua, ¿verdad? En el Jaragua, a mí, afortunado o desafortunadamente, yo creo que un poco de las dos, me asignaron a la escolta de Fidel Castro. Y digo afortunadamente porque pude ver esa figura histórica de cerca. Tuve ese privilegio de tocar con la mano tal vez un poquito de la historia de Latinoamérica. Pero desafortunadamente porque automáticamente me asignaron a esa avanzada de ese presidente en esa cumbre, yo no pude volver a sacar la cabeza, a usar un teléfono, ni absolutamente nada. Todo lo que yo me llevaba a la boca tenía que verificar antes qué era lo que me estaba comiendo. Me pasé 3 días con el mismo uniforme. No, güey. Me llegué a cambiar la camiseta por obra y gracia del Espíritu Santo, pues yo tenía otra en la mochila. Pero, ¿a qué se debió? ¿A qué se debió eso? ¿Qué pasó? A que el personal de Fidel es inamovible. Por un tema de seguridad, ellos no podían rotar el personal. El mismo personal que entró, Ese es se el mismo quedaron. personal que se queda hasta la salida del mandatario del país. ¿Qué te pareció esa experiencia? Cabe destacar, Santiago, esa fue la primera cumbre de presidentes que se celebró en nuestro país. Así es. Se creía que no existía la capacidad en caso de que lo impensable sucediese. Y obviamente toda la desconfianza estaba situada en el personal civil. Así es. Cruz Roja pudo apaciguar estas inquietudes del personal militar y las autoridades del país cuando en la reunión que se celebró en el Salón de Actos de la Cruz Roja, todos los equipos que iban a participar se presentaron y el equipo de Cruz Roja, o sea, la UNEM de ese momento, parecía un pelotón cualquiera de cualquier institución en cuanto a disciplina, organización y respeto. Y preparación. Y preparación. No, obviamente presentar credenciales. Había. Claro, y Preparación no había. Ellos desconfiaban de nuestra disciplina. Claro. Y ahí se le cayó el teatro a todo lo que hablaba mal de la Cruz Roja. Y el general, creo que García, dijo, bueno, si antes había alguna inquietud sobre los componentes civiles, estos han demostrado tener más plomo y disciplina que los demás.
Ya tú sabes, a partir de ahí, entonces era que teníamos los ojos encima. ¿Cuál fue esa impresión de esa etapa y de ese momento de tú sentirte? Mira, ¿Cómo como te dije, sentiste? teníamos todos los ojos encima. Estábamos observados y supervisados todo el tiempo, pero dimos la talla y la milla extra. Durante esa cumbre no hubo un solo incidente que no se manejara hacia lo interno y que se manejara de la manera correcta, a nivel médico, a nivel de atención prehospitalaria. Y, y nada, fue una super experiencia para nosotros, pues participar de algo tan histórico. A la vez también fue una prueba de aguante y de resiliencia. Eh, pero una experiencia al fin y al cabo. Yo creo que es algo que se queda con nosotros y que sigue con nosotros por el resto de la vida. Bueno, para algunos era el archienemigo, no muy mencionado, pero otros teníamos, tú tuviste la dicha, como dijiste al principio, de verlo, tenerlos, vaya, Fidel Castro. Lo digo porque tengo algunos amigos cubanos que, vaya, no quieren saber mucho de él. Pero tuviste Por eso te digo que afortunada y desafortunadamente. Exacto, exacto. Lo tomé como una oportunidad de ser partícipe de algo histórico. No porque me enorgulleciera ser parte de la, ¿verdad? La escolta de Fidel Castro, por lo controversial del personaje. Sí, sino porque fue un deber, porque estabas en una institución Y aparte, como te digo, y cumpliste con todo. de la Exacto, historia. exacto. ¿Qué otras actividades o qué otros servicios también asististe? Mira, ¿qué más? Me tocó trabajar Ciclón George. ¿Dónde trabajaste? ¿Trabajaste en el terreno o a nivel solamente dentro de la Me Cruz tocó Roja? trabajar en ambos, coordinación y terreno. En el Ciclón George fue una de esas oportunidades en que la UNEM pues sacó de abajo y respondió, porque sabemos que lo que estuvimos ahí, que todavía hasta el último momento ese ciclón no iba a pasar por aquí, supuestamente. Se decía así. Y no había comida, no había agua, no había colchones, no había suministros, no había un carajo. Y sacamos de abajo y conseguimos de todo para todo el mundo, no solo para la UNEM. Y se consiguieron, pasado el evento, ambulancias nuevas. Y se trajeron a través de las conexiones que hicimos a nivel internacional 2 fuerzas especiales de los Estados Unidos, la fuerza especial, el Task Force número 1 de Nueva York, que era el apadrinado de Hillary Clinton. Trajimos otro Task Force americano también a trabajar con nosotros. Y con uno de esos, precisamente con el Task Force number 1 de Nueva York, a mí me tocó, fue uno de los operativos de rescate en el Hospital York, el infantil. Que no sé si se acuerdan que los 2 pisos superiores se desplomó el área interna hacia el patio. Y había niños, enfermeras, monjitas, etcétera, ahí dentro. Nosotros tuvimos que de emergencia armar con ese Task Force un equipo, llegar en helicópteros. Pablo, mi primo, andaba en ese grupo. Descender a rappel de los helicópteros para ayudar a esas personas que estaban atrapadas a salir de los escombros. Ahí sí yo tuve que salir de Cruz Roja y trabajar en el campo. ¿Cómo ustedes lograron? Un poco lo que dije. ¿Cómo Voy a atrever a hacer eso. ¿Cómo ustedes lograron estos contactos? ¿Cómo se lograron? Mira, desde el día 1, Alejandro Báez, que era el director en esa época, director médico, tenía muchos contactos a nivel internacional, tenía muchos contactos políticos y demás. Y a través de él, como Cruz Roja, ya como organismo, pues se hicieron esos contactos y se trajeron a esa gente al país. Fíjese a dónde viene Alejandro Báez haciendo contacto y trabajando, señores.
No tengo más nada que decir en ese caso. Alejandro, doctor Alejandro Bay, lo estamos esperando en cabina también, por favor, ¿ok? Ya sé Alejandro tiene historia. sí, no, ya sé que ya nos hemos contactado por WhatsApp y yo sé que él le está sacando el tiempo. Yo lo sé. Pues él y Laura Sosa fueron los propulsores, los que comandaron Todo ese proceso. esas cosas, esos contactos, todo ese proceso que se logró. Todo lo que se logró. ¿Qué te pareció esa vivencia en el terreno con las personas? Porque es muy diferente tú administrar el desastre desde un escritorio a tu trabajar en el terreno. ¿Qué te pareció esa experiencia? Para mí fue una experiencia increíble. Trabajar con gente tan profesional como esa fuerza de rescate de Nueva York, tan de cerca, gente súper humana, pero muy profesional. Gente que no le tenía miedo a trabajar hombro a hombro con nosotros. O sea, no dudaron en ningún momento de que nosotros podíamos trabajar con ellos, aún tal vez no teniendo la misma preparación, porque wow, es el Task Force Number 1 de la ciudad de Nueva York. Ahí yo creo que aprendimos tanto, más de la ayuda que ellos nos pudieron brindar, más de el trabajo que vinieron a hacer, lo que nos enseñaron, nos sirvieron de modelo para un crecimiento incalculable. Tema de seguridad, tips y truquitos de cosas que aquí uno no las ve, porque todo un pedacito de isla, al final tampoco tenemos el mismo nivel de desastres ni de sucesos que los Estados Unidos. Wow, de verdad. Más en el tour de una ciudad como Nueva York, donde al día nada más en la ciudad de Nueva York se realizan tantas emergencias como tal vez al año en República Dominicana. Así mismo. Claudia, una preguntita ahí, por favor, y disculpa. Cuéntame. Nosotros tratamos siempre de encauzar todos los entrenamientos a dos líneas simples: desastre y o conflictos armados. ¿Crees tú que el entrenamiento básico de Cruz Roja te preparó para trabajar en la operación George? ¿Se quedó bajito? ¿Se fue alto? ¿Estuvo a la par? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mire, yo creo que nos preparó de la forma adecuada, y te digo que nos preparó de la forma adecuada porque nosotros en el curso de la UNEM, en el año de curso completo que hacíamos para pertenecer a la unidad de emergencias médicas, todo lo que hacíamos estaba certificado y avalado por instituciones americanas. Entonces, era el mismo estándar. Ahora, ¿qué nos faltaba a nosotros en ese momento? La práctica, la experiencia. Porque como tú bien dijiste, en Estados Unidos se atienden cuántas emergencias al día, cuántos desastres no hay, incluso hasta temas de terrorismo. Tanto así que ese mismo Task Force 1 de la ciudad de Nueva York fue el Task Force que acudió en primera instancia, años después, a el rescate en las Torres Gemelas. Desafortunadamente perdimos ahí muchos amigos. Pero esa gente estaba preparada para eso. Ese entrenamiento antiterrorista, ese entrenamiento de rescate extremo, nosotros no lo teníamos. O esa experiencia, porque el entrenamiento sí, la teoría buenísima, la práctica no llegó el momento. No se diera, ¿verdad? Claro. ¿Llegaste a asistir también a los famosos conciertos presidentes? Sí. Pero yo en uno de esos conciertos presidentes, porque fui a uno solamente, me quedé en carpa.
Bueno, Me quedé en carpa por era, un tema de seguridad. era lo más fuerte que había para que lo entienda. Yo que fui a varios, ese era el pedacito que era más. Uf, Esto es según tú le preguntes, porque imagínate Esto tú. es relativo. Tú si le preguntas a Hochi y te va a decir que el frente de la tarima era lo más complicado. Exactamente. Esto es hacer un mini triaje en la tarima, en la zona de seguridad de la tarima, y de ahí evacuar a la gente huyendo en medio de esa multitud, dos por camilla, con un pendejo encima aspirado, para llevártelo a la carpa. Algunos decían que la carpa era una baraja, otros decían que la tarima era lo fuerte, otros decían que los camilleros fueron los que más trabajaron. Eso es según a quien tú le preguntes. La realidad, esto con cierto presidente era un mini desastre. Sí, en los inicios la verdad es que faltó mucho tema de coordinación, de controles de acceso, de seguridad, etcétera. El trabajo en carpa, yo te digo, no fue que fue lo más chulo del mundo, porque canalizar con poca luz, eh, aguantar vómito arriba, etcétera, no es ideal, pero ese era el trabajo de nosotros. Y nosotros sí estábamos entrenados y preparados y con experiencia para eso, porque lo vivíamos en la calle. Y de hecho, a veces vivíamos cosas peores en la calle, con accidentes, parto en una acera, como me pasó a mí. Eh, entonces, eso no era tan fuerte, sino más bien tedioso por las condiciones. una pregunta que siempre Al hago. final siempre trabajamos en condiciones extremas, con poca cosa. O sea que Una saca pregunta, de abajo. una pregunta que siempre le hago a las personas. Seguro, tú no, bueno, seguro tiene contacto con las personas que estuvieron ahí, pero tu entorno ahora, seguro que no ha participado en estas instituciones, tal vez. Cuando tú No, haces claro. esas historias a ese entorno de ahora, ¿te creen No, casi nadie me lo cree. todo lo que Casi pasaste, nadie me lo cree. todo No lo que pasaste cuestionan ahí? la parte de que a Roja le falta de todo. Pero la parte de que nosotros fuéramos capaces de trabajar bajo esas condiciones y de lograr cosas bajo esas condiciones, me dice, no, tú estás relajando. Que yo tuve en la avanzada de Fidel, que estuve trabajando en el desastre de la tormenta, y que te miran como y de qué otro planeta viene. Exacto, eso sí. Me dicen como que, pero tú, o Y, sea, y que y tuve, bueno, sí, y yo, que tuve, así como tú me ves en taco y bonitica y maquillada, no, o y que sea, tuve yo en tengo nada. montaña, y que tuve en Sí, montaña y hacía caminata, y te miran como, no, pero no, no me lo cree, mucha gente no me lo cree. Hay gente que sí, el que me conoce bien sabe que yo crecí viviendo al extremo, con mi familia, con mi papá, con mis primos. eso viene de ahí entonces, ¿hay alguien en tu familia Sí, sí. que estuvo todo el tiempo en eso? Mi papá practicó toda la vida deporte extremo. Mi papá acampaba el país entero. Mi papá nos llevaba a mis hermanas y a mí en la parte de atrás de un Jeep Jimmy, de esos que quedaron de la invasión norteamericana del Ajá. 65, Wow. a recorrer el país entero. Nosotros pequeñitas, acampar donde fuera, bajo condiciones X, playa, montaña, donde no cogieron la noche. Entonces, yo aprendí a vivir bajo circunstancias no ideales, por decirlo así. Eh, no estaba predispuesta a pasar trabajo. Yo lo cogía suave. Otra preguntita que siempre hacemos acá. Sabemos que hay una palabra anglosajona muy conocida ahora a través de las redes sociales que se conoce como influencer. Y nosotros, Ajá. sí, y nosotros teníamos ese influencer en carne y viva ahí dentro de la estepa de las flores. ¿Cuáles fueron esas personas que tú consideras hoy día que fueron tus influencers ahí dentro? Mis influencers, mira, y no porque esté aquí, pero Ogando fue una gran influencia.
Le reconozco increíble valor. Wow, yo aprendí muchísimo de ti, Ogando, de verdad. Agradezco muchísimo el que fueses con nosotros tan firme y tan exigente. Porque al fin y al cabo, sí, uno está acostumbrado a pasar trabajo y lo que tú quieras y estamos ahí de manera voluntaria. Pero nosotros, una gran parte del equipo de la unidad de emergencia médica éramos muchachos y muchachas de cierto nivel socioeconómico que no necesitábamos esa vaina y que en cualquier momento se nos podía salir ese nivel y hacer un rabieta. Y en Cruz Roja nunca se negoció la disciplina bajo la dirección de Félix García Ogando. Por otro lado, influencia grande, bueno, ya te dije, empezando, Oliver Pollo fue mi mayor influencia. Su entrega, su dedicación, su amor por lo que hacía. Y en el tema, pues ya de la parte de atención prehospitalaria, Laura, Irving, Dorian Félix, mi hermano y mi médico, todavía el día de hoy. ¿Cómo? ¿Tu médico tuyo? Dorian. Sí, Dorian es mi médico. Doctor Dorian Félix, lo estamos esperando en cabina todavía. Por favor. Fabricio, escucha bien, Dorian Fabricio, te estamos esperando. Lo vamos a comprometer públicamente, yo sé que sí. Exactamente. Claro. Mira, quiero decir algo así un poquito, tal vez estoy retornando hacia atrás, pero hay gente que desconoce lo que fueron los servicios presidentes. La primera noche, que supuestamente era la más floja, se podían atender de 100 a 150 personas en un periodo de más o menos 2 horas. La noche más fuerte, que era el tercer día, se podían atender por encima de 200 personas en el mismo espacio. Así es. Era el único concierto desde donde se hacían más de 5 a 10 traslados por noche. Así es. Cuando yo digo que era un mini desastre, no estoy exagerando. Mencionaste ahí, o se ha mencionado un par de ocasiones de Churlayo a mi amigo, hermano, el doctor Amado Alejandro. Queremos tenerlo en cabina, queremos que él comparta su experiencia. Es también otro gran ser humano que donde quiera que va, lleva ese amor por la humanidad y su único objetivo es hacer que las cosas mejoren. Queremos que usted comparta su experiencia con nosotros y todos los diversos. Otra experiencia que me faltó mencionar, Mesopotamia y el terremoto de Haití. Con Mesopotamia pasó algo muy particular y es que se suponía que yo tenía que ir al campo, yo tenía que ir a terreno. Sin embargo, Ochi, mi primo, que se lo agradezco el día de hoy, de verdad, que ya tenía una semana en el terreno, se plantó y dijo, usted no viene para acá. ¿Por qué? Quédese en Cruz Roja que usted no viene para acá. Porque esto que se está viviendo aquí, aparte de que es traumático, es peligroso para la salud. Y yo, sobre mi cadáver, voy a permitir que tú vengas para acá. Y me dejó en Cruz Roja. Me dejó. Y sépase, gente, que estábamos hablando de Hochi, que es el más pequeño. Exactamente, ese es mi primito. ¿Me entiendes, baby? Que la mayor de todos soy yo. Exacto. La jefa. Y él tuvo la interesa de decirle a alguien mayor que él, y no, tú no vienes para acá, ya. No, tú no vienes, está condicionado tan traumático, lo que se está viviendo, lo que se está viendo, lo que se está manejando aquí no es ni siquiera manejable a nivel higiene básica. Dice, entonces usted no viene para acá, se acabó esta vaina. Y en el terremoto si yo de Haití, puedo salir de aquí, me voy también. Y en el terremoto de Haití tú participaste también, de alguna forma. En el terremoto de Haití, yo estaba en ese momento viviendo en Punta Cana ya. Yo tenía algunos años desligada de Cruz Roja Dominicana. Sin embargo, algunos de los muchachos estaban. Bochi le tocó trabajar en la frontera
no con Cruz Roja, sino con Salud Pública y el Ejército, a través del Hospital Central. Y yo me involucré con el tema donaciones. Yo me involucré con el tema más humano, canalizando necesidades, ¿Cómo hiciste, aún estando fuera de la ciudad. cómo hiciste ese trabajo? Si puede contarnos un poquito. Mucho contacto. Yo en ese momento estaba trabajando en el sector hotelero. Teníamos mucho personal de origen haitiano. Yo seguía manteniendo el contacto con las instituciones oficiales aquí, Cruz Roja, Defensa Civil, el mismo Hospital Central. Entonces, simplemente por levantar un poquito la voz, conversar con las personas de autoridad en esos hoteles, en esas cadenas internacionales. Porque al final, si tú no cuidas de lo tuyo, y como te digo, nosotros teníamos mucho personal de origen haitiano, entonces mañana te vas a quedar sin nada. Y fue una experiencia bonita, extender esa mano de ayuda a gente que la verdad en ese momento lo perdió todo y lo necesitaba. Fíjense, señores, que ya está ya muy aparte de la Estepa de las Flores, pero aún ese altruismo, esa semilla que se implantó, se sembró allá, sigue igual, y está como en un estado de invernación, y en el momento que se necesita, estoy seguro que vuelve y se desciende en todos sus colores. Y eso fue lo que le pasó a Claudia. En ese momento yo puedo ayudar, yo sé y quiero ayudar, y la ayudó de alguna forma u otra. De esos cursos que tomaste, ¿cuáles lograron una verdadera transformación en ti en el proceso de ahí, de estar dentro de la Estepa de las Flores? ¿Entendió la pregunta? Sí, claro. Mira, fue por un tema de resiliencia, de no darse por vencido. Y el BTLS, ¿por qué? Porque era, yo creo que de lo más, el BTLS y el ALS eran los cursos ya como, ok, el accidente llegó a mayores y tú tienes que darle soporte de vida a una persona hasta que pueda llegar a un centro hospitalario. Y tú estás jugando el papel de papá Dios, casi casi. Entonces, creo que esos fueron los que más me marcaron y los que más cambio provocaron en mí. Casi. Me enseñaron mucho a seguir para adelante, a no vencerme a mí misma, a desafiarme a mí misma y a entender que se puede. Que si uno pone empeño, dedicación y uno está en lo que tiene que estar, pues se puede. Para los ciberescuchas, también lo hayan escuchado en una ocasión y los que son nuevos no lo saben, BTLS significa Basic Trauma Life Support, traducido es soporte básico de vida para pacientes traumatizados. Así es. Este curso es todas las técnicas de emergencia prehospitalaria avanzada, sintetizado en 2 días y medio de clase. O sea, no importa que usted sea médico, estudiante, enfermero, socorrista, usted termina todo apalustrado, demacrado, bajado, como si lo pasaran por un molino. Solo que cuando sale del otro lado, independientemente de que lo haya quemado o lo haya pasado, usted es otra persona. Exacto. Sí. Ya casi llegando al final de la entrevista, quisiéramos unas palabras tuyas, Claudia, para, no sé, tal vez incentivar a que las personas puedan... Espérate, antes de eso, espérate. Claudia, Cuéntame. tenemos muchas opiniones encontradas y como dijiste al principio, tú te encauzaste en estos andares socorriales, palabra de Bantroy Medina que yo luego la hice muy mía,
Y mencionaste así rapidito 93, 94. O sea, tú quieres decir que lo que hoy día se está viviendo en República Dominicana no es nuevo a nivel de emergencia hospitalaria y que hace muchos años se había iniciado. Así es, hace 30 años. Hace 30 años, todo nuevo. Esto empezó con un grupo de muchachos y muchachas con muchos sueños, con muchas ganas, a mano pelada, que decidieron formar esa unidad y aportar su conocimiento, su tiempo, su todo, para que la atención de emergencia prehospitalaria en la República Dominicana tuviera un avance, un jumpstart, un inicio, por así decirlo. Señoría, agradezca el testigo, no defensa de cara. ¿Cómo se siente la Claudia Aquino hoy día de ese pasado que vivió allí en la Estepa de las Flores? Muy agradecida, muy feliz y agradecida, porque de no haber sido por eso, muchísima gente que hoy es súper importante en mi vida no estuviera. Muchísimas experiencias vividas que me marcaron en temas de disciplina, de resiliencia, de saber hasta dónde uno puede llegar y de que siempre se puede dar más. Pues nada de eso fuera posible sin haber estado, presenciado, participado y vivido esa experiencia. ¿Te sirvió ahora en el presente todo eso, todo aquello que pasaste allí? Completamente, me sirve hasta con mi hijo, porque se ahoga y yo sé hacer una maniobra de Heimlich. Se cae, se hace un hoyo, una rodilla y yo se limpia una herida y etcétera. O sea, son cosas que te acompañan la vida entera y te sirven la vida entera. Lo digo porque hay algunas personas que nos están encasillando en la parte de como medio frustrado con el pasado. A esos, vuelvo y les repito otra vez, hay que entender el pasado porque te ayuda a lidiar con el presente, como también para prepararte para el futuro. Y si el pasado de verdad no es necesario, entonces les recomiendo que vayan con un gran martillo y comiencen a darle martillazo y a desbaratar todo lo que es la zona colonial, que es también antiguo, viejo e historia. ¿Me entiendes? Entonces, mira, para que tú tengas una idea, a nadie lo preparan para ser madre, por ejemplo. Y si no hubiera sido por Cruz Roja, este muchacho no sobrevive. ¿por qué? Yo tengo un hijo de 5 años que es un terrorista. Bueno, Maya fuera que no. Y de verdad, yo tengo que darle gracias a Dios por esa época, porque aprendiste a tener paciencia. bueno, un poco sí, una poca. Oídos al tambor, diría Suárez. Ok, 2 cosas te diría. Una, el altruismo y el voluntariado, una vez que se prueba, se llevan siempre por dentro. Te lo digo porque yo estoy haciendo cosas que tal vez no tienen que ver con Cruz Roja, pero a nivel de voluntariado y a nivel de acción social, pues están teniendo un impacto. Y número 2, es necesario. Es necesario uno dedicar a agradecer y retornar a la sociedad un poquito de tanto de lo que uno recibe. Siempre hay alguien en peores condiciones que tú. Siempre hay alguien con mayores necesidades incluso más básicas que tú. Entonces, el sacar ese momentito, ese granito, ese aporte, te llena de satisfacción y puede cambiar una vida. Gracias, Claudia, por esas palabras. Señores, Eogando. No, simplemente agradecer a Claudia su tiempo, tanto el presente como aquel dispensado en las Estepas de las Flores, en pro de nuestra comunidad, que es la República Dominicana, y más allá,
Gracias por tu servicio y gracias por tu amistad humana. Gracias a ustedes, la verdad que como les dije, un placer, un privilegio estar aquí y haber compartido desde hace 30 años tantas cosas juntos. Hay tanto tiempo. Ay, santo. Se te cayó la cédula, Andrés. Ay, no, yo soy. Cuando alguna vez Superman, Batman o una de esa gente ha dado su fecha, yo no tengo que darla tampoco. No, jamás. Entonces, Jamás. y ellos son superhéroes. Yo no. Ok. Está bien. Gracias, Claudia, Bueno. por ese tiempo que nos has dado en esta, yo no sé ni qué decirle. Empezó con un proceso de querer escribir un libro y terminamos en podcast, y lo he tomado como otro hobby, el de coleccionar historias, y es mi forma también de cómo escribir ese libro por la palabra y en la voz de otras personas. Y tú hoy eres ese episodio número 80 y pico que nos trae a la memoria muchas cosas o otra escena vista desde tus propios ojos, ahí la estepa de las flores. Eso te lo agradezco también. Gracias por la invitación y que se repita presencial para hacer todavía más historia. Hoy sí. Ojalá que Estoy planeando esa partecita. Ahogando, ¿quiere decir alguna palabra al final? ya yo me había despedido, yo no sé para qué tú me traes otra cosa. No, gracias a los Ciprescostas, gracias Claudia, gracias Allen por promover el espacio. Y lo del libro no es que se ha eliminado, está, como dicen los ingleses, en back burner, pero se está gestando. Bueno, señores, aquí hacemos la despedida, como siempre, y en la palabra de Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, es decir, sé tú el cambio. Con esto en mente, agradecemos a Claudia Aquino Smestel por su tiempo, estar aquí, a Félix García Hogando también. Gracias por compartir con nosotros en Anten Podcast, por seguirnos por el canal de YouTube y seguir oyendo estas historias que marcan, estas historias que ojalá traigan cambios. Y así yo entiendo que será. Gracias y, como siempre decimos, gracias totales.